Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos de Ecuador no para? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas con los personajes que hacen noticia en el país. En los siguientes minutos hemos invitado a María Caridad Vázquez. Ella es actualmente la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias. María Caridad, licenciada en Comunicación Social con diplomado superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales, se ha desempeñado como concejala en el municipio de Cuenca y también trabajó varios años como subsecretaria zonal número 6 del Austro de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES. Se encuentra ahora, reiteramos, como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias. Vamos a hablar acerca del trabajo de esta entidad, de la gestión que cumple y fundamentalmente de la descentralización, esta relación que mantiene con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Bienvenida a nuestro espacio, María Caridad. Muchas gracias, Marco Antonio. Un saludo a todos quienes nos están viendo a través de este programa de Ecuador no para y gustosa de poder profundizar el proceso de descentralización que lleva el Ecuador. Arranquemos por un tema que aparentemente es obvio, pero que pocas veces se tiene el tiempo de expresarlo y de explicarlo. ¿Qué es el Consejo Nacional de Competencias? Esta entidad nace en la Constitución, en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, como la entidad que planifique la descentralización. La descentralización es compleja porque mueve toda la estructura del Estado. Ha estado siempre en la propuesta política de muchos gobiernos, sin embargo, ninguno ha sido capaz de institucionalizarla, de hacer que sea una entidad que planifique la descentralización, que haga seguimiento, que haga evaluación de impacto a las competencias descentralizadas. Ese es el Consejo, un órgano técnico, también político, que se encarga de planificar la descentralización. Tenemos un plan nacional de descentralización en donde vamos evaluando y lo más importante tal vez de este Consejo es que es la única entidad en donde están sentados todos los niveles de gobierno y están debatiendo la descentralización. Es decir, sin una relación política, sino una relación directa, técnica con los diferentes GATS. Así es, quien preside el Consejo es el Presidente de la República y en su delegación la Secretaria Nacional de Planificación, Sandra Naranjo. A través de los prefectos se eligió a Fernando Naranjo para que sea el representante de todos los prefectos del país. Él es prefecto de Tungurahua. Lenin Lara, el alcalde de Esmeraldas, también representa a todos los alcaldes. Y Marina Vera, que es presidenta de la Junta Parroquial de Manglar Alto. Estos niveles de gobierno justamente debaten cómo profundizar la descentralización y cómo trabajar en las capacidades técnicas y operativas de los gobiernos autónomos. ¿Cómo marcó la Constitución de Montecristi justamente este Ecuador descentralizado? Hay un antes y un después muy claro. Antes de la Constitución lo que teníamos era una especie de descentralización a la carta. Es decir, el alcalde que mayor fuerza política tenía o el que más gritaba, le daban una competencia y el ministro de turno, si quería, le quitaba la competencia o el alcalde devolvía. Es decir, no me beneficia políticamente esta competencia. Conveniencias políticas. Así es. Me quedo con la carne y le doy a usted el hueso. Entonces, sí era, digamos así, un debate poco transparente porque en realidad no era una autonomía o una descentralización completa, sino aquello que me convenía. Y además, al vaivén político de que cualquier presidente o ministro pueda quitarle la competencia a un gobierno autónomo. En este momento es otro escenario completamente distinto. Primero, la Constitución del año 2008 nos dice que la descentralización es obligatoria para todos los niveles de gobierno. Nos marca claramente qué competencias se tienen que descentralizar y lo más importante es que crea una institución que cuantifica con cuántos recursos se van a entregar las competencias de tal manera que sea sostenible. Y es un proceso que no se puede revertir. Es decir,
no hay en este momento una autoridad que diga esta competencia la vamos a regresar al gobierno central. Ese mecanismo está como sellado con candado. El momento que se entrega la competencia a los gobiernos autónomos es definitivo para cada nivel de gobierno. Vamos a revisar algunas competencias que han sido descentralizadas para los diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, estas competencias que tienen que ver con las descentralizadas en planificar, en construir, mantener sistemas de riego, de drenaje, gestionar cooperación internacional, planificar, regular, controlar el tránsito, el transporte, son como las competencias generales. ¿En qué medida los gobiernos autónomos y los diferentes niveles han acogido ya estas competencias? Bueno, una de las competencias más complejas, como usted bien indica, es la de tránsito y transporte. Esta es una competencia que para los municipios ha tenido que mover toda su institucionalidad. Es clave. Incluso creando empresas públicas para el manejo. Sí, el modelo de gestión lo pueden hacer directamente a través de una unidad municipal o creando empresas públicas o mecanismos mucho más eficientes como las mancomunidades. Tenemos la Mancomunidad del Norte que agrupa a 15 cantones y manejan de manera unificada el tránsito y transporte con una mirada, digamos, de planificación territorial completa. En este momento todos los niveles de gobierno tienen todas las competencias que la Constitución mandaba. Por lo tanto, estamos hablando que los 221 cantones manejan tránsito y transporte terrestre y seguridad vial. Se han entregado hasta el momento 192 millones de dólares para que los gobiernos autónomos manejen esta competencia. Porque el problema que siempre existía es que algunos gobiernos o representantes de estos GATS decían, me da la competencia pero no me entrega los recursos. Y una competencia sin recursos no tiene sentido. Así es. En este caso hemos garantizado como Consejo Nacional de Competencias, obedeciendo obviamente lo que dice la Constitución, es que cada competencia tenga recursos o los mecanismos que le permitan obtener esos recursos. En esta competencia tienen los recursos automáticos a través de la matriculación y revisión técnica vehicular, que ya todos los GATS lo están haciendo. Y además de eso, ellos pueden generar sus propias tasas. Esto también ha hecho que los propios gobiernos autónomos tengan la necesidad de tener una cultura tributaria y una cultura tributaria en sus cantones mucho más fuerte. Entonces, a partir de que se empiezan a descentralizar las competencias, aumenta un 23% la recaudación de ellos en tasas, por ejemplo, o en contribuciones especiales de mejoras. Esta competencia tiene resultados muy positivos. Primero, de acuerdo a las cifras del INEC, suben 2 puntos la percepción de calidad del servicio. Cuando estaba en manos de la Agencia Nacional de Tránsito, este tema, obviamente como lo está manejando o como lo estaba manejando el gobierno central, era más demorado, había una burocracia que no permitía que las cosas sean más eficientes. Ahora el tema es mucho más expedito. Es más expedito, ¿no? Loja está matriculando los vehículos en 10 minutos, Cuenca lo está haciendo en alrededor de 19 minutos, Manta también lo está haciendo muy bien, en alrededor de 15 minutos, cuando antes tomaba 3 horas o a veces la mitad de la mañana que nos tocaba hacer colas para poder tener nuestro trámite listo. Pero sí costó la institucionalidad de los GATS para afrontar y para ejecutar esta competencia. Así es, ellos han tenido que crear unidades municipales, han tenido que prepararse técnicamente. Un tema muy complejo en descentralización es que no siempre hay suficientes técnicos para materias que son nuevas en los territorios. Y eso ha hecho que podamos justamente con el Instituto de Altos Estudios Nacionales tener en la malla curricular estas nuevas competencias, de tal manera que tengamos técnicos en todo el país que puedan asumir estos nuevos retos. ¿Cuál es la competencia básica entonces en el tema del transporte terrestre que manejan los GATS para un mejor entendimiento de la población? Porque también estamos hablando del tema de las tarifas, el tema de la seguridad, de la calidad. Todavía de todas maneras seguimos viendo varios accidentes en las carreteras que si bien según los números ha bajado la accidentabilidad en el país, pero la situación sigue siendo compleja. Así es. Bueno, para resumir, en este momento los municipios en la materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial hacen planificación, es decir, ellos tienen su propia planificación territorial en cuanto al tránsito. Tienen un modelo de gestión, lo pueden hacer directamente o a través de empresas públicas. Además de eso, definen la política pública local, hacen ordenanzas
y controlan. De tal manera que tienen todo el ciclo completo de la descentralización y ellos se encargan de principio a fin en esta competencia. Esto sucede en todas las competencias. Son estas últimas 5 facultades que les he nombrado que hacen a un gobierno autónomo y descentralizado. Esto es un proceso, es decir, tenemos ya algunas cifras importantes. Por ejemplo, en el caso de accidentabilidad, bajamos de 241 por cada 100.000 habitantes a 219. Esta es una cifra desde el año 2011 al 2015 en la tasa de accidentabilidad y en mortalidad de 14.5 a 13.1. Pero esto lo estamos viendo en alrededor de un año en algunos municipios y en otros municipios 2 años. Entonces son competencias jóvenes, digamos así, que van a seguir marcando, y la tendencia nos dice es que los accidentes se van a seguir reduciendo, que va a seguir siendo un proceso mucho más eficiente. Los gobiernos locales están invirtiendo mucho en tecnología, en sistemas informáticos que permitan que esto sea mucho más rápido, que uno pueda hacerlo por internet, por ejemplo, la mayor cantidad del proceso administrativo. Entonces, a pesar de que es una competencia joven, estas cifras son muy importantes porque lo han hecho, en este caso, con el esfuerzo de los gobiernos locales. Respecto al tema de las tarifas, al manejo de las tarifas, hubo algunos casos, como por ejemplo en Guayaquil, hasta hace poco, ya se dieron a conocer las nuevas tarifas cuando meses atrás se decía que prácticamente es imposible, que no tiene la autoridad el municipio de Guayaquil y que esa es una decisión que debe tomar el gobierno central. Sin embargo, las cosas se dieron de esa manera tal y cual lo dice la Constitución. Así es, en el caso de Guayaquil lo que existió es un manejo político de la descentralización. Lo que quería el alcalde es planificar el tránsito, pero que el gobierno central sea el que multe, que el gobierno central sea el que ponga la tarifa del tránsito o del transporte en su ciudad, cuando otros municipios ya lo estaban haciendo. Y claro, digamos, ya el tiempo nos da la razón. El alcalde ha tomado las decisiones que podía haber tomado hace 3 años, como lo hizo el municipio de Quito, como lo hizo el municipio de Cuenca, de Loja, de Manta, de Ambato. Esta era más bien una resistencia política al viejo modelo, a decir, a mí deme lo que me es beneficioso, que no me complejice con los transportistas o con la ciudadanía, y usted más bien mantenga el diálogo con los transportistas y resuelva usted el tema de las tarifas. En este momento, el alcalde del Nebot está resolviendo todo lo que le compete resolver. La descentralización también son responsabilidades políticas, viene cargada de una responsabilidad y una toma de decisiones que tienen que hacerlos los niveles de gobierno. Y respecto al mejoramiento, a la calidad misma del servicio, porque la población se queja siempre del servicio que recibe de los transportistas de manera general, aunque en algunos casos me parece que exagerado. De todas maneras, siempre se quejan del servicio. ¿Cómo se acompaña este proceso para que tanto las decisiones de los GATS vayan encaminados justamente a un mejoramiento del servicio y la comunidad esté plenamente satisfecha? Así es. Creo que estamos pasando a un segundo paso de la descentralización, es decir, el primer paso es la formalidad de que ya la competencia está en el nivel de gobierno, pero estamos en el siguiente, es decir, en este momento tenemos, o los gobiernos autónomos tienen que demostrar que en manos de los gobiernos autónomos descentralizados la competencia funciona mejor, que es mucho más eficiente, que el servicio es de calidad, tiene calidez y que además de eso el ciudadano está contento con lo que tiene. Y creo que en este momento los alcaldes están haciendo ese esfuerzo. La percepción en cuanto a la mejora del tránsito y transporte terrestre sube en 1 punto y en matriculación y revisión técnica vehicular sube en 2 puntos. Esto sumando, digamos, de todos los cantones a nivel nacional. ¿Cifras de hace un año, más o menos? Sí, cifras recientes, ¿no? Pero sin embargo los GATS dejan de lado la movilidad en su conjunto, es decir, se han dedicado, y está bien porque digamos eso demanda a la ciudadanía en principio, a lo que son los vehículos, el transporte público, el transporte privado, pero dentro de la movilidad están los peatones, están los ciclistas y la competencia también tiene una parte que es la educación vial, que muy pocos GATS lo han tomado y eso significa poder trabajar mucho más de tal manera que controlemos menos, que multemos menos, pero que trabajemos, por ejemplo,
hay municipios que están entrando a las escuelas a dar mucha capacitación y formación a los niños para que tengamos una ciudadanía distinta, que respete al peatón, en el caso de que sea conductor, o que como peatón pueda respetar también un semáforo cuando yo tengo que pasar, en el momento que tengo que pasar, el paso cebra que tengo que respetar. Esos pequeños detalles, en este momento los GATS no lo están tomando al 100%, y lo que estamos haciendo como Consejo de Competencias es que tengan la mirada integral, de tal manera que la ciudadanía... ¿Hay un plazo determinado para que puedan también tener, ir a ese rol de educación vial para la comunidad, es decir, la calidad del servicio? Bueno, digamos que es progresivo. No hay un plazo. En el momento que usted tiene la competencia, usted es el responsable de eso. Pero dentro de la planificación de los GATS, logramos incidir para que se amplíe su mirada y tenga una visión, como le digo, ya más de movilidad e integralidad con la ciudadanía. ¿Hay una evaluación que se hace finalmente cada año para ver cuál es el desempeño de los gobiernos autónomos descentralizados en el tema de competencias? Y específicamente estamos hablando en el tema de la competencia de transporte. ¿Hay la posibilidad de que si ese GAT no está haciendo bien su trabajo pueda revertirse la competencia? Hacemos evaluaciones permanentemente en todas las competencias. En esta tenemos cifras positivas como en otras competencias. La reversión de la competencia significa la intervención del gobierno central en esa competencia, es decir, que el gobierno central de manera temporal tenga que asumir esa competencia, pero digamos así que por casos extremos. ¿Ha habido algún caso? En el caso de Guayaquil, por ejemplo, Guayaquil tenía que asumir el control en vía con sus agentes de tránsito hasta una fecha determinada. Sin embargo, no lo hizo. Ahí podía haber dos escenarios. El uno, que el presidente de la República quite los agentes civiles, es decir, que la Policía Nacional salga de Guayaquil, que al día siguiente sea un caos, que exista obviamente accidentes y que esto sea responsabilidad del municipio de Guayaquil. O la otra es intervenir la competencia, que es lo que se hizo, es decir, los policías se quedan en el cantón un tiempo más, pero finalmente el municipio de Guayaquil tiene que pagar todo lo que le cuesta al gobierno central para que los policías se mantengan en la vía, ¿no? Entonces, digamos así que son situaciones extremas que el Consejo Nacional de Competencias lo ha tocado muy pocas veces y es temporal, de tal manera que en el momento que el GAT ya está listo, ha solucionado cualquier inconveniente, el gobierno central sale del territorio, pero los recursos que generó en ese momento ejecutar la competencia van o tienen que ser asumidos por el municipio, por el nivel de gobierno que corresponda. Es decir, en líneas generales ha sido positivo esta transferencia de las competencias a los diferentes niveles de gobierno, específicamente el tema de transporte y movilidad. Así es, yo creo que la respuesta siempre va a ser la descentralización es mejor. Nos ayuda a que tenga acceso mucho más democrático a todos los servicios que tiene el Estado en su conjunto, pero tenemos muchos retos, ¿no? Esto significa una nueva institucionalidad, mucha firmeza de parte de los gobiernos locales, mucha autoridad también y también mucha participación ciudadana de entender que estamos en otro escenario con mayores responsabilidades y que lo podemos manejar mejor. Tal vez ahí la clave de todo es trabajar en muchísima capacitación y asistencia técnica, porque hemos arrastrado un modelo centralista inclusive en la generación de capacidades. Universidades que han estado por décadas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Por lo tanto, esas especialidades están en esas zonas. Lo que queremos también es trabajar en multiplicar los conocimientos por todo el territorio de tal manera que se puedan ejecutar las competencias a cabalidad y que pueda las universidades o las instituciones que están a cargo de la educación superior apoyar a los gobiernos locales. Eso es un reto enorme que tenemos y que el IAEN está consciente de ese reto. Hay otras competencias que vamos a revisar más adelante también y sobre todo lo que significa la designación y transferencia de recursos, cómo era antes, cómo es ahora y cómo se está manejando este tema. Estamos conversando con María Caridad Vázquez. Enseguida vamos a regresar para hablar sobre lo que realiza esta entidad en este nexo con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Enseguida compartimos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para.
la belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos, estamos aquí en Ecuador no para y es importante diferenciar el tipo de transferencias que se entregan a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. La transferencia como modelo de equidad territorial y por competencias. En el primer caso, ¿cuál es la diferencia en lo que ha sido la transferencia de este gobierno con los gobiernos anteriores? Bueno, tenemos dos vías. La una vía es la que está en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, que en este caso podemos comparar desde el gobierno de Fabián Alarcón al gobierno de Rafael Correa. Son cifras, digamos, 6 veces mayores, ¿no? En este momento, los GATS, por el modelo de equidad territorial, reciben alrededor de 3.200 millones de dólares. Y cuando estaba Fabián Alarcón, recibían 500 millones de dólares. Esa es una vía. La otra vía es por cada competencia que asumen. Esta vía dentro del gobierno de Rafael Correa, digamos, se inaugura. Porque claro, antes no había. Antes no había. Por competencias, los gobiernos locales, antes de la Constitución del 2008, no recibieron nada. Pero sí tenían competencias. Tenían competencias, pero no recibieron un centavo. Es decir, eran papeles que le daban a usted como autoridad local, le firmaba el ministro, usted asumía la competencia con 0 recursos, con ningún mecanismo de nada, ¿no? ¿Y aproximadamente cuánto se ha entregado por competencias a los diferentes gobiernos? Bueno, en este momento está alrededor de 500 millones de dólares los recursos que se ha entregado por competencia, por varias competencias, ¿no? Solamente en tránsito y transporte son 192 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que sumar todas las competencias que han asumido con todos los recursos, pero digamos que es alrededor de 500 millones de dólares. Y esta competencia que tiene que ver con la preservación, el mantenimiento, la difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural que existe en el país, ¿cómo se está desarrollando? Bueno, esta competencia es una de las competencias más delicadas que tienen los gobiernos locales, porque aquí no se pueden cometer errores. El patrimonio cultural, tangible e intangible, digamos que es como la esencia cultural de cada cantón. Aquí lo que se ha entregado es la capacidad que tienen los gobiernos autónomos de planificar su cantón, de hacer un levantamiento de todo el patrimonio que tienen, esto con ayuda del Ministerio de Cultura, que les ha entregado ya la información base de todo lo que ha levantado el Ministerio y que ellos tienen que seguirlo levantando. Y los recursos que se reciben aquí es a través de una fórmula que cuantifica la densidad patrimonial por el número de habitantes. Hay cantones con mucha más historia, con mucho más patrimonio, y eso significa que reciben más recursos.
La fórmula es diferente en cada cantón dependiendo de, como les digo, la densidad patrimonial frente al número de habitantes. Los 221 cantones que hay en el país, ¿cuántos han recibido ya esta competencia? ¿O todos? ¿O cuántos han recibido recursos? Todos tienen en este momento ya la competencia, todos los gobiernos locales, porque ese es uno de los principios de la Constitución, es decir, el proceso es homogéneo para todos, no es que escogemos qué cantones reciben y qué cantones no, todos a nivel general. Hay unos que están o que han estado preparados para asumir la competencia, ¿por qué no decirlo? Autoridades locales mucho más responsables que sabían que la competencia la tenían que asumir en algún momento y se prepararon con anticipación, que ordenaron, digamos, su municipio, tienen una legislación local, tenían técnicos preparados en el momento que la competencia asumieron, y aunque son municipios pequeños, por ejemplo, en el caso de Zaruma, Zaruma es un municipio pequeño, pero que tiene un manejo patrimonial muy interesante y que inclusive nos está apoyando a nosotros en capacitar a otros gobiernos locales para que puedan aprender de su experiencia. Porque sin duda es la competencia más delicada y yo diría la que menos quisieran tener las diferentes autoridades. Es delicada, pero sin embargo tiene un potencial enorme, es decir, la ligazón que existe entre el patrimonio y el manejo turístico le vuelve muy interesante la competencia a nivel local. Cuando usted tiene bienes protegidos, que son atractivos, tiene muchísimos turistas frente a otros cantones que no han valorado su patrimonio. Así es que aquí hay una responsabilidad importante que es del Estado en su conjunto, no solamente del gobierno local, porque el patrimonio es de los ecuatorianos. Esta competencia es un poco, digamos, distinta a las otras competencias porque requiere de mayor coordinación con el nivel central. Hay gobiernos locales que tienen patrimonios nacionales. Por ejemplo, en el caso del municipio de Cañar, está el complejo Ingapirca y ese es un patrimonio de todos los ecuatorianos y el manejo tiene que ser coordinado con todos los niveles de gobierno. Además, inclusive con la nueva Ley Orgánica de Cultura, existe ya un módulo específico de transferencia de otras competencias y también recursos a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Esta ley lo que hace es justamente potenciar la autonomía de los GATS en este nivel, pero también generar política pública clara, que sea estricta en el manejo patrimonial. Recordemos que dentro del Sistema Nacional Descentralizado del Ecuador, el gobierno central no es que entrega la competencia y se desentiende del sector. El gobierno central mantiene la rectoría y por lo tanto tiene la planificación nacional, define la política pública nacional de tal manera que a pesar de que tengamos 221 cantones, todos estamos dentro de un marco jurídico similar y dentro de un modelo de gestión que permita que todos los ecuatorianos puedan tener los mismos derechos en cada territorio. Hay otra competencia descentralizada y que vale la pena profundizar, porque estamos hablando de la autogestión de los diferentes gobiernos descentralizados. Ellos piden recursos al Estado, el Estado entrega las competencias, los recursos, etcétera, transfiere los dineros, pero ¿cuánto gestionan ellos? Por ejemplo, en el tema de la cooperación internacional, que es un módulo específico en donde ellos pueden gestionar recursos para la gestión de su trabajo. Así es, ha tocado un aspecto fundamental porque si nosotros queremos sentirnos autónomos como nivel de gobierno, necesitamos cada vez menos depender del gobierno central. Esta es una verdadera autonomía, es decir, más allá de los recursos que recibo, ¿qué recursos puedo generar como gobierno autónomo descentralizado? Y aquí tenemos diferentes niveles de gobierno que gestionan más o menos sus propios recursos o la cooperación internacional. De acuerdo a las cifras que nosotros manejamos y al seguimiento que hemos hecho, por ejemplo, la prefectura de Tungurahua, la de Pichincha y la de Carchi tienen como modelos de gestión muy fuertes en cuanto a los cooperantes internacionales. Presentan mayores números de proyectos, por lo tanto captan mayores recursos también de la cooperación. Hay más claridad en el manejo de la oferta internacional en cuanto al apoyo de proyectos y dependen cada vez menos del gobierno central. Además de eso, digamos, en el nivel provincial tenemos ese seguimiento, pero en el nivel local, en el caso de los municipios, la cifra en donde los gobiernos locales aumentan sus tributos más o menos está en un 23% desde el año 2011 al año 2015.
Y esto ha hecho que municipios que antes nunca cobraban tasas, contribución de mejoras, empiecen a cobrar y haga que dependan menos del municipio. Hay municipios que dependen del gobierno central en casi el 90% y otros municipios que dependen apenas del gobierno central en un 40%. Por lo tanto, son autosuficientes, han trabajado mucho en la cultura tributaria dentro de su localidad, tienen muy buenos servicios. Entonces, la salud de las finanzas locales o subnacionales es muy importante para la propia autonomía del GAT. ¿Cuáles son las vías que tienen los GATs para autogestión? Bueno, ellos pueden cobrar tasas por todos los servicios que dan, pueden cobrar contribución de mejoras por las obras que tienen y por todos los servicios que puedan ofrecer, es decir, desde los más básicos como agua potable y alcantarillado, hasta servicios que puede dar la municipalidad, por ejemplo, las tasas aeroportuarias, en el caso que maneje aeropuertos, o el cobro, por ejemplo, del servicio de revisión técnica vehicular de un vehículo. Hay muchas formas que el gobierno local puede generar. Y por supuesto el tema de la cooperación internacional, que es otra Y por vía. supuesto el tema de la cooperación internacional. Ahora, de manera general, María Caridad, haciendo un promedio, ¿cuánto dependen, o más bien dicho, cuánto autogestionan de manera general los GATs con relación al presupuesto general del Estado? Bueno, la cifra que tengo yo, digamos que es como la más actualizada, es que en el caso de los municipios, por ejemplo, ellos aumentaron su tributación en un 23%, pasando de 707 millones de dólares a 872 millones de dólares. Esta es la cifra que tenemos en cuanto a los municipios. Para las prefecturas es más difícil porque las prefecturas no tienen servicios masivos. Una prefectura lo que puede hacer es cobrar el peaje de una vía, por ejemplo, puede cobrar servicios específicos en sus competencias, en los temas ambientales, viales. Pero en el caso de los municipios estas cifras nos muestran mucha más visibilidad porque ellos pueden cobrar casi a cada ciudadano por el servicio de agua potable, por ejemplo, por la recolección de basura también, o por la matriculación vehicular, que digamos que es un servicio genérico. Respecto a la otra competencia que está destinado al nivel de gobierno provincial en la planificación, construcción, operación, mantenimiento de sistemas de riego y drenaje, ¿cómo funciona esto? Esto funciona a través de un plan de descentralización, es decir, el MAGAP junto con la CENAGUA levantaron un plan nacional de riego. En este plan se identificaron los principales proyectos que existen en el país y se entregaron a cada prefectura aquellos proyectos. Los proyectos son distintos técnicamente, creo que no vale la pena en este espacio diferenciarlos, pero los que les corresponden a las prefecturas tienen un financiamiento directo. Del año 2011 al año 2015 han recibido 245 millones de dólares y de acuerdo a nuestro seguimiento, desde que la competencia se transfiere, aumenta el área regada en un 13% y los beneficiarios en un 60%. Es decir, son datos realmente muy positivos y muy importantes con el manejo de las prefecturas en el país. Asimismo, en esta competencia, la CENAGUA define la política pública en este sector y también tiene una planificación nacional en el caso de que existan nuevas necesidades, por ejemplo, para nuevos proyectos de riego. Hemos hablado de las competencias descentralizadas, pero también hay competencias reguladas, que es importante diferenciar y anotarlas. ¿Cuáles son las principales y cómo está funcionando esto? Una competencia regulada es, por ejemplo, la competencia de áridos y pétreos. Esta competencia es una competencia municipal. Aquí el gobierno central no entrega recursos directos por esta competencia, sino que más bien entrega el mecanismo para cobrar estos recursos. Antes el Ministerio de Minas cobraba por las concesiones mineras de áridos y pétreos de los cantones, pero ahora ese procedimiento o ese cobro pasó directamente a los municipios. ¿Es solamente municipios? Es solamente municipios. En el caso de turismo también es una competencia regulada. Aquí lo que se hace es que el gobierno local está a cargo de todo el manejo turístico y la tasa por funcionamiento de locales que cobraba el Ministerio de Turismo, ahora lo cobra el municipio. Estas son las competencias reguladas, son competencias que nacen, digamos así, en la antigua ley de régimen municipal y que
en ciertos cantones ya la tenían. Pongamos un término, son como competencias rezagadas en algunos casos o heredadas del antiguo modelo, que de acuerdo a la Constitución del 2008 no se las puede quitar, pero sí se las puede regular. Hay otras importantes que tienen que ver, por ejemplo, y es para todos los niveles de gobierno, la gestión ambiental, que tiene que ir obviamente atado al programa del gobierno. ¿Cómo los diferentes gobiernos están llevando adelante esta gestión ambiental? Bueno, esta tiene una coordinación fuerte, pero es una competencia que le pertenece a las prefecturas del país. En este momento los prefectos son los competentes en esta área. Ellos tienen todas las facultades completas, pero necesitan una alta coordinación con los niveles locales, con los municipios, con las parroquias, por ejemplo, y también una fuerte coordinación con el nivel central. Esta competencia es fundamental. Los prefectos en este momento están manejando todo lo que es, por ejemplo, calidad de agua, aire, fauna, flora, cambio climático, bosques. Es una competencia bastante amplia y ellos están dando las licencias ambientales a las diferentes industrias, en algunos casos, empresas o a los propios gobiernos locales en el caso de que exista construcciones, aperturas de vía, etcétera. Una competencia regulada importante tiene que ver con el tema de la planificación, construcción, mantenimiento del sistema vial regional. Con la experiencia que tiene el gobierno de haber construido aproximadamente 8.000 kilómetros con una inversión casi de 10.000 millones de dólares y con una línea muy clara en cuanto tiene que ver a la intervención estatal, ¿qué espacio tienen justamente los gobiernos autónomos? Porque ese es para todos los niveles el tema vial. Bueno, aquí el CONGOPE, que es el consorcio que reúne a todas las prefecturas del país, ha hecho un levantamiento de la vialidad rural que existe en las prefecturas. Tenemos modelos de gestión bastante exitosos, por ejemplo, en el caso de Tungurahua, creo que todo el país conoce que este modelo podríamos calificar como el más exitoso del país, que ha trabajado fuertemente en la ruralidad. Esta competencia es regulada porque lo que hemos hecho como Consejo Nacional de Competencias es clarificar cuáles son las vías del gobierno central, cuáles las de cada provincia, de cada cantón y de cada parroquia. Había una confusión, si ustedes quieren, en el mapa, que era muy compleja, conceptual y técnicamente hemos definido con claridad cuáles son las vías estatales, dónde está el límite urbano y rural en la vialidad, de tal manera que no tengamos este cruce no solamente de competencias, sino inclusive en físicos de hasta dónde va cada nivel de gobierno. Vamos a hacer una pausa en este momento, la última, y regresaremos a seguir conversando sobre este tema de interés. ¿Cuál es la lógica del gobierno en torno a la relación con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, las experiencias que hay en los diferentes niveles de competencia y descentralización en el país? Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook,
Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Hemos revisado de manera puntual cuál es el esquema de distribución de recursos, de asignación de competencias que lleva adelante el gobierno nacional. Pero ahora en tiempos de campaña se están hablando de diferentes posibilidades, según algunos precandidatos, que podría tener una incidencia mucho mejor en las diferentes provincias del país. Por ejemplo, que cada provincia maneje sus rentas y cada provincia maneje sus recursos y pueda generar los mismos dentro de sus habitantes. Esto lo ha dicho el prefecto de la SUAY, por ejemplo, como una promesa de campaña en caso de ser candidato por un sector político determinado. Bueno, suena bien. Digamos que primero que escucha eso puede parecer lógico, pero es completamente irreal y absurda, porque no todos partimos de la misma línea. Es como que tenemos varios competidores, unos están adelantados 100 metros, 1 kilómetro, otros están recién empezando. Hay provincias que tienen muy pocos tributos y sin embargo tienen obras importantísimas del gobierno central que no se ha hecho en relación de cuántos recursos generan en el territorio. Por ejemplo, Morona Santiago. Morona Santiago no tiene industria, tributa muy poco y sin embargo tiene las escuelas del milenio más importantes del país. Una infraestructura deportiva de primera. Además. Una infraestructura deportiva de primera. Y eso, digamos, nadie está relacionando, a ver, usted cuánto tributa, le hago o no le hago una obra, ¿no? La Constitución dice que somos un país unitario y en vez de estar pensando en la competencia, estamos pensando en la complementariedad. Hay provincias que han tenido, justamente por este modelo centralista, mucho más poder. Equiparar ese poder, hacer que se tomen decisiones en todo el territorio y que sea mucho más democrático la toma de decisiones, tiene que ver con recursos, pero no solamente con eso. Nosotros tenemos datos de gobiernos locales que se quedan con los recursos y no logran ejecutar, porque no hay las capacidades técnicas y operativas, no hay la fortaleza. Incluso municipios grandes como el de Quito, recién se dio a conocer la poca práctica que han tenido justamente en ejecutar los recursos de acuerdo a lo asignado desde el inicio del año. Así es. Yo creo que la fórmula es la corresponsabilidad del Estado de principio a fin y no soltar, digamos así, a que cada provincia sea como una isla y sobreviva como pueda. Ese modelo sería con un país completamente equitativo, en donde no exista tantas asimetrías y tantos niveles de pobreza en ciertos lugares. Es una irresponsabilidad proponer algo así, cuando lo que tiene que verse es la integralidad del territorio nacional y cómo nos podemos complementar y ser obviamente solidarios con los diferentes territorios del país. Ahora, esto también obedece a lo que algunos consideran que hay una situación económica bastante compleja y difícil en el Ecuador, en muchos países de América Latina y el mundo, por diferentes sectores, o factores más bien. En el Ecuador por shocks externos, que ya lo conocemos, entre ellos la caída del precio del petróleo, los commodities y los pagos que ha tenido que hacer el gobierno central fuera del presupuesto. ¿Ha habido una merma, una reducción, atraso significativo en la asignación de recursos a los diferentes GATS en este año? Si volvemos al gráfico de las dos vías, en cuanto a la vía de competencias, no. En cuanto al modelo de equidad territorial, han habido retrasos. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas está entregando los recursos atrasados. Entiendo que cada vez, se está ajustando mucho más a los tiempos, pero en ningún momento el gobierno nacional desconoce, digamos así, que puede existir una deuda con los gobiernos locales y que, está pendiente la entrega de recursos. Más bien los gobiernos locales en este sentido han comprendido que tenemos un año especial y que el esfuerzo es un esfuerzo de todos. Queremos autonomía, hay que ser autónomos también en la parte económica, financiera, política, y pensar que el gobierno central sí puede financiar parte de mis competencias, pero también los gobiernos locales son responsables de ejecutar su propio modelo de gestión con recursos propios. ¿Cómo han desarrollado ustedes estos espacios de diálogo directo con los diferentes gobiernos y autoridades descentralizadas en el país?
¿Cómo ha funcionado estas llamadas mesas técnicas de descentralización? Lo que hicimos es diseñar en todas las zonas del país unas mesas en donde estén sentados el Ejecutivo, por un lado, que entregó la competencia, y los alcaldes y los técnicos de cada área, de tal manera que podamos ir coordinando de manera más cercana todos aquellos temas que nos faltaran por coordinar e ir resolviendo puntualmente problemas muy específicos de cada territorio, de tal manera que tengamos claridad y una mesa en donde podamos coordinar esto, ¿no? ¿Qué logros, qué avances existen? Bastante interesantes, es decir, hemos logrado identificar por cada zona del país temas que por un lado son muy comunes entre zonas, otros muy específicos. Lo hemos sistematizado, les vamos a presentar a los ministros, pero hemos resuelto en territorio casi todas las dudas que han tenido los alcaldes en casi todas las competencias. Y lo más importante es que ellos mismos han conocido cómo otros gobiernos locales, que son vecinos y que muchas veces no lo podemos conocer, han solventado sus propias competencias y lo están manejando muy bien. ¿Cuáles son los problemas generales? Los problemas generales están sobre todo en el déficit de técnicos. Yo podría resumir esa como uno de los temas más complejos, ¿no? Es decir, tienen todo preparado, pero no tenemos un especialista que maneje esa área. Por ejemplo, en riego y drenaje, en tránsito y transporte, en áridos y petros. ¿Qué hacen ahí? ¿Improvisan o buscan fórmulas? Buscan fórmulas, en algunos casos mancomunamiento, para que el mismo técnico se comparte entre varios cantones. O también hay un intercambio de experiencias entre un cantón y otro, para que los técnicos puedan conocer lo que hacen los otros, para que puedan reunirse con los concejales que formularon la ordenanza, con el gerente de la empresa pública que está ya instaurando su competencia. Es decir, hay varios mecanismos que hemos logrado solucionar con los propios alcaldes. Y como Consejo de Competencias hemos diseñado ya 3 mallas curriculares para que las universidades puedan ofertar el próximo año estas carreras en diferentes lugares del país a donde la universidad no ha podido llegar. Y que existe una amplia demanda que está vinculado con los diferentes gobiernos descentralizados. Así es una demanda muy importante. Son temáticas y materias completamente nuevas. Un alcalde que ganó las elecciones hace 2 años ha recibido 6 competencias más. Es decir, es otro municipio el que necesita, es otra estructura la que requiere, y ahí está el Estado para poder apoyar esto. La descentralización no es responsabilidad del gobierno central. Yo creo que ese ha sido un discurso bastante negativo que hemos hecho, porque solamente hemos creado más dependencia, es decir, solamente se necesitan recursos y voluntad política. Y eso no es todo. O sea, la fórmula es obviamente la voluntad política que ha tenido el presidente Rafael Correa, que no han tenido otros gobiernos, los recursos que se han entregado, que históricamente nunca se han entregado, pero a partir de eso necesitamos autoridades locales que asuman con responsabilidad sus competencias y que preparen su territorio y su nuevo municipio para poder ofertar mejores servicios a los ciudadanos, que es el objetivo final de descentralizar el país. Si hablamos de que la falta de personas plenamente capacitadas para asumir ciertas competencias dentro de su gestión es uno de los problemas, ¿cuáles son los puntos positivos, digamos, que comparten los diferentes gobiernos descentralizados? Bueno, varios puntos, ¿no? El primero es que hay apoyo muy importante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Tienen herramientas ya listas para que los gobiernos locales las usen, por ejemplo, modelos de ordenanza listos, modelos de gestión también, y resultados, como les di al inicio de la entrevista, ¿no? Resultados positivos en datos que eran o que son fundamentales para el país, ¿no? Se descentraliza tránsito para bajar el nivel de mortalidad y se ha bajado, para que mejore el servicio a la ciudadanía y se ha mejorado, y de todo el recorrido que nos hemos dado en el país con todos los alcaldes, vemos que mucho depende de las autoridades locales, ¿no? Hay autoridades locales muy responsables que asumen y que toman los retos de manera frontal, que han tomado decisiones fuertes. ¿La mayoría de autoridades? La mayoría de autoridades y, digamos, otros alcaldes a los cuales hay que darles mucho apoyo y que todavía están esperando o añorando, digamos así, ese modelo de descentralización a la carta, en donde ya la tomo, no me gusta y la quiero devolver, ¿no?
nos ha costado también cambiar esa lógica de que ellos son ahora los responsables y que la ciudadanía tiene que medirles a ellos por los resultados que en este momento están teniendo. ¿Cómo están funcionando las mancomunidades o los consorcios, que son diferentes formas de alinearse sobre un objetivo común? Tenemos 26 mancomunidades en el país. Estas mancomunidades tienen diferentes objetivos. Se unieron en algunos casos para el manejo ambiental, para el manejo de tránsito, para residuos sólidos, para el manejo de residuos sólidos, y no podría yo calificarlas a todos en el mismo nivel. Hay unas que están funcionando mejor que otras. Creo que en este momento la mejor mancomunidad que tenemos con resultados muy concretos es la Mancomunidad del Norte. Agrupa a 15 municipios. Ellos están manejando la competencia de tránsito y transporte de manera conjunta, tienen una ordenanza común, tienen un tarifario también común para el transporte público, una planificación general, un solo gerente, y han ubicado la revisión y técnica vehicular en puntos estratégicos, de tal manera que un cantón que está cerca del otro, tal vez a 10 minutos de distancia, cada uno no tenga un centro de revisión técnica vehicular, sino tengan uno que puedan compartir. ¿Cuáles son los cantones que comparten esta mancomunidad? Bueno, estamos hablando básicamente de 4 provincias, ¿no? Estamos hablando de algunos cantones que están en Esmeraldas, es decir, no todos están, no todas las cantones de todas las provincias, esto es de la voluntad política. Estamos hablando de Pichincha, también un par de cantones. Estamos hablando de la provincia de Imbabura también. Básicamente estas 3 provincias comparten varios cantones. ¿Y en cuánto tiene que ver a los consorcios? ¿Cómo está funcionando? El consorcio es distinto porque el consorcio no reúne a los mismos niveles de gobierno, sino a diferentes niveles de gobierno. Ya. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, a parroquias, a prefecturas, a cantones, y no necesariamente tienen que ser vecinos, sino puedo tener en diferentes partes del país. El consorcio más grande que tenemos es el Comaga, que agrupa a varias provincias de la Amazonía, a varios cantones, parroquias, pero que también está Galápagos. Entonces, digamos que territorialmente se puede no tener vecindad, y esa es la diferencia del consorcio con la mancomunidad. La mancomunidad siempre va a tener límites de vecindad territorial. En algún momento, bueno, la Constitución también posibilita de que se formen varias zonas, 7 zonas territoriales en el país. Esto como que tuvo un frenazo por diferentes circunstancias. ¿Cómo está la situación? Creo que ha sido la mejor fórmula que se pudo haber diseñado en cuanto a mejorar la inversión pública, ¿no? Cada zona de planificación tiene proyectos estratégicos. Podemos medir la inversión pública, que es bastante equitativa entre una y otra, de tal manera que las inversiones no se hagan como antes, que Quito y Guayaquil se lleve las mejores obras, se lleve los mayores recursos, sino que tengamos obras fundamentales, históricas, que están repartidas en lugares de la patria que han sido muy pobres y que con el modelo anterior jamás lo hubieran podido hacer. La planificación por zonas no solamente ayuda a la equidad territorial, también agrupa la planificación y concentra la planificación en varias provincias y fortalece los niveles de gobernanza local. Podemos tener zonas muy fuertes, muy potentes en ciertos aspectos que se complementan con otras zonas en otros aspectos, ¿no? Entonces nos permite ver en el mapa las equipotencias que tenemos a nivel nacional. Y respecto ya a la parte de los desafíos para los próximos meses, recordemos, el gobierno termina el 24 de mayo del 2017. Los desafíos de la descentralización, ¿cuáles son los retos para los próximos meses? Bueno, los retos que tenemos para los próximos meses y años para que este proceso sea sostenible y que no venga otro presidente y que quiera cambiar la Constitución. ¿Puede desmontar todo lo que se ha ganado? Si es que alguien cambiara la Constitución, sí. Pero creo que se necesita primero mucha ciudadanía, mucho conocimiento de qué hace cada nivel de gobierno. Hay ciudadanos que creen que todo es responsabilidad del presidente de la República, pero hay competencias como, por ejemplo, la competencia productiva, es decir, la productividad de la provincia está a cargo de los prefectos del país. Y unos han aportado a eso, otros para nada. Entonces, creo que sí necesitamos conocer como ciudadanos qué hace cada nivel de gobierno, cuáles son las responsabilidades que se tienen y también ir desmenuzando
la descentralización que esconde muchísimas cosas, que es un debate poco sincero, que lo único que queremos es recursos, pero no vemos más allá, ¿no? Entonces es dar un paso cualitativo más que cuantitativo, un paso cualitativo del fortalecimiento y las capacidades técnicas locales. Y otro desafío fundamental es que los territorios se apropien de estas nuevas competencias, de que se generen unas lógicas distintas, que ahora tengan que tener mucha participación ciudadana con sectores que antes no tenían. Por ejemplo, en el caso de la competencia de riego, con todas las comunidades del área rural, con todas las organizaciones que manejan el agua, que antes del diálogo lo tenía el gobierno central y ahora lo tienen los prefectos. Digamos, esos son nuevos sectores políticos con los cuales yo tengo que conversar ahora, o con el tránsito y transporte. Los alcaldes tienen que sentarse con los ciclistas, con los taxistas, cosa que antes no lo tenían que hacer y ahora lo hacen. Entonces, falta activar muchísima participación ciudadana para exigirles a las autoridades locales que cumplan con lo que dice la Constitución y no confundirnos en esta campaña electoral en donde se ofrece todo. Recordemos cómo los antiguos congresistas ofrecían obras, escuelas, o como recursos, ¿no es cierto? Que manejo de recursos que no es competencia de ellos, o prefectos que en vez de preocuparse por el área rural, que ese es el objetivo que la Constitución les dice, están haciendo en el área urbana caritas pintadas, están haciendo shows culturales, que está bien, digamos, pero nosotros lo que necesitamos es una vialidad rural de primera, necesitamos que los campesinos puedan sacar sus productos y ellos están enfocados en donde hay votantes. La votación está ubicada en el área urbana de la ciudad, pero su trabajo está en el área rural. Por eso vale la pena, y un punto adicional antes de terminar, ¿cuál es su criterio respecto a esta propuesta que en algún momento salió justamente de las juntas parroquiales, en el sentido de elegir de manera diferente al prefecto y al alcalde, y que ha sido tomado también por un movimiento ARE respecto a las enmiendas constitucionales para tener una diferencia en este sentido? Bueno, yo creo que hace falta mucho debate en esto. Me parece que sí hay que efectivamente sincerar lo que está sucediendo en el país. Las prefecturas han cumplido roles importantes, pero otros han confundido sus roles, ¿no? Hay prefectos que se lanzan para ser alcaldes y que se han ocupado del área urbana cuando eso es una competencia del alcalde. Entonces, yo creo que sí, el sector rural demanda mucho más de sus prefectos y que es una propuesta que considero es interesante. Hay que seguirla profundizando para ver si es que en realidad se puede cumplir el objetivo y que tengamos una diferenciación clara y esas asimetrías urbanas, rurales ya no tengamos en el país. Eso es responsabilidad de las prefecturas, que yo creo que tienen que sincerar el debate, profundizar el debate y darle oportunidad a que las parroquias, en este caso, presenten su propuesta y nos muestren las cifras efectivamente de la inversión pública urbana, rural, si es que al menos se acerca, y de las competencias que se están ejerciendo en el territorio. Muy gentil, María Caridad, por atendernos en esta oportunidad. Muchas gracias. Hemos conversado con María Caridad Vázquez, ella es secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias. Hemos hablado de manera muy profunda respecto a la gestión que lleva adelante y sobre todo a la relación con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados en cuanto tiene que ver a la entrega de diferentes competencias, recursos, autogestión, entre otros puntos. Gracias por su atención, como siempre. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.